saltándose a Platón y Aristóteles, burlando las ideas del arte como mera imitación y las ideas de los poetas como, y esto es de Platón, como imitadores de imágenes de la excelencia y de las otras cosas que crean sin tener nunca acceso a la verdad. Nietzsche, por su parte, va a decir que la verdad, la terrible verdad, tiene lugar en el arte y que lo que se imita, entre comillas, es algo más que un objeto. Y esta cita es de Luis Santiago de Guerbós. Dice, la imitación en Nietzsche no se refiere a la naturaleza como objeto del arte, sino a la naturaleza como sujeto o autora de una creación artística que crea el mundo empírico en tanto que mundo de la apariencia. Y en ese sentido se puede hablar de una metafísica del arte o una metafísica de lo bello. Pero lo que debe ser imitado no es la realidad producida por la naturaleza, sino la naturaleza como realidad creadora en sí misma. Es por un lado la naturaleza jugueteando consigo misma y por el otro el jugueteo de Nietzsche con las apariencias. Nos dice Nietzsche, sed como soy yo, sed, bajo el cambio incesante de las apariencias, la madre primordial que eternamente crea, que eternamente compele a existir, que eternamente se apacigua con este cambio en las apariencias. Inquirir por el valor de la antigüedad condujo entonces a Nietzsche a estallarla por completo al elaborarla desde lo disímil. Es ante esa cantidad de fragmentos que viene el estallido que es ante el cual se planta el niño en su inocencia. El niño, para quien lo aparente, es real, solo que la realidad, una vez más, solo que la realidad seleccionada, reforzada, corregida. O sea, la repetición redoblada, la repetición que el niño ejecuta una y mil veces más con igual o más gozo cada vez. La repetición de la diferencia. Es el niño del mundo en el juego del mundo. Como dice Ernesto Hernández, es el niño envejecido, el niño Dylan mientras caía abatido, envejecido por la muerte que le llega de afuera, el niño Dylan que se desploma en su caída por una bala que no es fruto de un jovial azar, sino de una mira que apunta. En tanto Platón, hablando del imitador poético, decía que la imitación es como un juego que no debe ser tomado en serio, un juego de niños, y Aristóteles nos dice que la tragedia es la imitación de una acción seria, esforzada. Nietzsche va a pensar otra cosa sobre el juego y el arte. No se trata entonces de oponer el juego a lo serio, al conocimiento o a la opinión recta, a la seriedad de la vida, sino de jugar en la seriedad de la vida, con la seriedad de la vida. Juego y seriedad aparejan la duplicidad apolínea y dionisiaca como en el artista híbrido de la embriaguez y el sueño. Lo notable es que en la embriaguez es la naturaleza la que juguetea con el humano. De nuevo Nietzsche, la historia universal no sería para nosotros otra cosa que un autoensimismamiento ensoñador. En ese momento el telón cae y el ser humano vuelve a encontrarse a sí mismo jugando como un niño con mundos, como un niño que se despierta al brillo del amanecer y que riendo se borra de la frente los sueños terribles. Es en ese brillo del amanecer cuando el pájaro alza el vuelo, un pájaro que trasiega por todos los mundos y por todos los tiempos, abriéndose al instante. Dice el Zaratustra, esa calle larga hacia atrás dura una eternidad y esa calle hacia adelante es otra eternidad. Se contraponen esos caminos, chocan derechamente de cabeza y aquí en este portón es donde convergen. El nombre del portón está escrito arriba, instante. Pensemos en el vuelo del colibrí, el del plumaje brillante que recorre las Américas. Al observar su lugar entre los tucano, Gerardo Rachel Dolmatov nos cuenta que el colibrí simboliza la oposición entre la belleza de su plumaje y la insaciabilidad y pereza de su conducta. Debido a su forma espasmódica de vuelo, su gasto energético es descomunal y debe ingerir néctar incluso después de la puesta del sol, un pájaro nocturno. Entonces, dice Rachel Dolmatov, el colibrí cae en un estado de entumecimiento parecido a un sueño profundo.
Ese estado se llama torpor. Metabolismo al mínimo, pocas pulsaciones, apenas sobreviviendo, a medio paso entre el sueño y la muerte. Es como si se muriera el colibrí durante unas horas. Cuando amanece muy frío, la presión atmosférica aumenta, el colibrí sufre para salir del torpor. Intenta volar, pero no puede. Se desploma y no puede pararse para construir la energía que necesita para poder volar. Entonces muere y se transforma en lluvia, en lo que se conoce como lluvia de colibríes. Siendo el vertebrado con el corazón más grande en relación con el tamaño de su cuerpo, el colibrí comporta a la vez su gula y somnolencia, su pereza y su calidad de animal solar por su plumaje brillante. De ahí que atrae y repulsa. El torpor, entonces, parece no estar muy lejos de lo que Nietzsche nos cuenta sobre la alteración dionisíaca. Dice Nietzsche, el éxtasis del estado dionisíaco, con su aniquilación de las barreras y de los límites habituales de la existencia, contiene, en el lapso de su duración, un elemento letárgico, en el que se sumerge todo lo que se ha vivido en el pasado. Ese letargo va de la mano precisamente con el lapso que habilita la pereza. De nuevo Nietzsche dice, digerir requiere por razones de salud una cierta pereza. Lo mismo para digerir una experiencia. El torpor tampoco parece estar lejos de la cuestión del brillo que atrae al niño Dionisos. El plumaje del colibrí es iridiscente, es decir, que no es solo un color, sino una composición, una superficie que refleja la luz de forma diferente en cada ángulo. Así será la máscara del sátiro. Más que ocultar algo, es pura superficie que difiere dependiendo del punto de vista desde donde se observe. Pero, ¿quién observa? Parte del escándalo que va a provocar la tragedia, tal como fue construida por Nietzsche, es que para él la tragedia no está hecha para el espectador tal como lo concebimos nosotros. Por un lado, hay un aspecto de la ejecución de la tragedia, del momento y lo actual, que no está hecho para la posteridad. Por el otro, esa ejecución puede ser vista por cualquiera. Dice Nietzsche, los griegos no conocían el público de espectadores en el sentido actual del término. En sus teatros, a tenor de sus auditorios elevados en forma de arcos sobre gradas concéntricas, a cualquiera le era posible en realidad otear la totalidad del mundo cultural circundante, así como, plenamente absorto en el espectáculo ofrecido a sus ojos, imaginarse como un coreauta más. Otear, entonces, como el pájaro que otea desde las alturas, no como aquel que alza el vuelo del desprecio, sino como uno más, como un cualquiera. Es bajo ese fondo primordial, prehumano, contra el cual Nietzsche destapa sus cartas. La tragedia entonces no era una obra de arte frente a la cual se constituía un espectador. Era, antes bien, dice él, una realidad empírica, donde la invitación era a reconocer en las figuras sobre el escenario figuras de carne y hueso. Lo que bloquea a Nietzsche entonces es el pasaje de la representación, pues la invitación aquí no era a ser espectador de una obra de teatro o de una representación del mundo. Ese es el mundo, ese es el juego del mundo. Son las pasiones naturales en acto. Dice Nietzsche de nuevo, ese elemento es el impulso primaveral que irrumpe con prepotencia, una precipitación y una furia con sentimientos mezclados, tal como lo conocen al aproximarse la primavera todos los pueblos ingenuos y toda la naturaleza. Lo que incomodaba era que Nietzsche mostraba que la tragedia no emergía simplemente, de la tragedia no emergía simplemente el hombre deliberante, el que sale a la luz pública bañado por la luz del ágora. No, no era el espectador ideal, el hombre de la cultura o el ser contemplativo. A estos Nietzsche va a oponer el sátiro barbado. Lo que emergía entonces era algo más, pues ya en ese momento el individuo contempla al Dios, a los dioses, no en tanto hombre, sino en tanto sátiro. Por eso Nietzsche hablaba de parir centauros, oponiendo entonces lo que él llama la verdad natural a la mentira cultural.
de ese hombre de la cultura, de ese hombre que persuade y se deja persuadir, el hombre del consenso o el propietario, el que vive dos vidas, una su vida privada y otra su segunda vida, su vida política. El sátiro, entre tanto, experimenta la vida en los días de la transfiguración. Es decir, que en lo estético no se juegan las formas en el sentido del hombre correcto, sino que se tensan y disputan los valores. El escándalo era que su libro, dice Nietzsche retrospectivamente, buscará plantar cara a la interpretación y el significado morales de la existencia. Aquí se enuncia, tal vez por primera vez, un pesimismo más allá del bien y del mal, dice Nietzsche en su autocrítica del libro del origen de la tragedia, el nacimiento de la tragedia. Existía además otra molestia con la perspectiva de Nietzsche sobre la tragedia, y es que se atrevía a imaginarla más allá de la evidencia empírica o evidencia textual. Al imaginar un origen previo a lo humano, una huella prehistórica, imaginaba un origen no textual ni empírico. Entonces, antes que un filólogo detective, Nietzsche operaba allí como un geósofo, en busca de rastros, de capas, de fuerzas, sondeando la cultura como una actividad genérica, oteando allí donde aún ni siquiera hay coincidencia con un mono, y demarcando aquello que precede a la historia universal, la moralidad. Más allá entonces de la autoría, de la autorización del nombre propio, Nietzsche interpretó a Dionisios en los términos de este, es decir, términos elusivos, evanescentes, escurridizos. Dice Nietzsche de nuevo, y aquí está la cuna del drama, pues este no comienza con que alguien se enmascara y quiere provocar un engaño en otros, no, más bien en que el ser humano está fuera de sí y se cree a sí mismo transformado y hechizado. En el estado de estar fuera de sí, en el estado de éxtasis, ya no es necesario sino dar un paso. No retornamos a nosotros mismos, sino que entramos en otro ser, de manera que nos portamos como hechizados. De ahí proviene, en última instancia, la profunda extrañeza ante la visión del drama. El suelo pierde seguridad, se tambalea la creencia en la insolubilidad y fijeza del individuo. Por eso en las justas ditirámbicas no competían poetas entre sí, la disputa era entre tribus. El coro ditirámbico, dice Nietzsche, es un coro de transformados compuesto de individuos que han olvidado por completo su pasado civil, su posición social. En lugar de conocerse a sí mismo, es desconocerse a sí mismo en la creencia en la transformación mágica de uno mismo, y seres que comparten sus estados de ánimo avanzan en grandes grupos por el campo. Ese coro ditirámbico, dice, es como una congregación de actores inconscientes que se miran unos a otros como seres transformados, de verse transformado ante los propios ojos y actuar como si uno se hubiera introducido realmente en otro cuerpo, en otro personaje. Ese rasgo de la disputa entre transformados es el que va a marcar el carácter agónico del ditirambo y de la tragedia. Por eso no es simplemente que el arte nos sirva como un bálsamo para soportar el dolor de la existencia, es que el arte trágico potencia el horror para subvertirlo. Dice Nietzsche, la tragedia es bella en tanto que el impulso que produce lo terrible de la vida se muestra aquí como impulso artístico, con su reír como un niño que juega. En esto reside lo conmovedor y emocionante de la tragedia como tal, en que vemos delante nuestro el impulso terrible convertido en impulso de juego y arte. El juego es el placer y también el enigma, el laberinto. Pero este ya no es solo un laberinto terrestre, sino celeste, estelar, por el cual también transitamos de este lado del Atlántico en nuestra actualidad. El pájaro nocturno, el ángel frío, será por ejemplo el pájaro que observa el poeta en el cuento El rey burgués de Rubén Darío. Al rey burgués, que ha destronado al rey poeta, le llevan una rara especie de hombre, dice Darío, y el rey pregunta, ¿qué es eso?
Señor, es un poeta, le dice. Un poeta era algo nuevo y extraño, leemos en el cuento. El poeta entonces dice, Señor, le dice el rey, no he comido. Curiosamente es el filósofo el que responde a la pregunta del rey sobre qué hacer con el poeta. Dice el filósofo, puede ganarse la comida con una caja de música. Entonces el poeta empieza a tocar la música cada vez que aparece el rey y lo muestra Darío aferrado a una especie de manubrio que hace un tintineo mientras el poeta observa el vuelo libre de los pájaros. Le dan comida, pero igual muere de frío. Muere por el aire glacial, dice Darío. Muere colgado al manubrio. Entonces, claro, la pregunta ahí sería, ¿cuál sería el ropaje a ponerse frente a ese frío y aire glacial? En una de sus conferencias públicas sobre la tragedia griega, Nietzsche va a hablar del ropaje libre del drama musical griego, el del arlequín, el fabuloso acróbata, el bailarín, el de mil colores. Ese frío es el al que décadas después se va a referir César Vallejo en Idilio Muerto, cuando nos habla de cómo su andina y dulce Rita de junco y capulí ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, qué frío hay, Jesús, y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Ese frío es precisamente el anunciado en los heraldos negros, el frío del nihilismo. En esta lluvia, dice Vallejo, que me quita las ganas de vivir, ese frío donde todo da igual y nada vale la pena. Ese mundo de Darío y Vallejo es tan antiguo como actual. Frente a la pesadez de ese helaje, el artista entonces, oteando en sobrevuelo, mantiene la ligereza y la jovialidad necesarias para resbalar sobre superficies burlando los diques, superficies que parecen pistas de hielo o planos y lienzos que se van desmoronando a su paso. El artista no solo resiste en el sentido de contener, de aguantar el embate, tratando de conservar, sino que llega a ser otra cosa, llega a ser algo disímil. El artista sería, para tomar una expresión de Deleuze referida a Spinoza, un pájaro de fuego, atravesando esta época glacial, aquel que arremete contra la inercia de la angustia fría que va a describir en otro momento Fernando Pessoa. Este pájaro de fuego tiene tres alas, dice Deleuze. El concepto o nuevas maneras de pensar, el percepto o nuevas maneras de ver y escuchar, y el afecto o nuevas maneras de experimentar. Tal es, dice Deleuze, la trinidad filosófica, la filosofía como ópera. Se necesitan las tres para que el movimiento tenga lugar, para alzar el vuelo. Tres alas, tres puntas. En su lección inaugural en Basilea, Nietzsche va a proponer una filología dividida en tres. Dice, un trozo de historia, un trozo de ciencia natural y un trozo de estética. Asimismo, le escribe a Rode en 1871. Dice, dime, querido amigo, ¿no has pensado alguna vez en pronunciarte públicamente acerca de mi librito sobre la tragedia? Temo siempre que los filólogos no lo querrán leer a causa de la música, los músicos a causa de la filología y los filósofos a causa de la música y la filología. Tres alas, tres trozos, tres ámbitos, tres pájaros. El pájaro de hielo del Zaratustra, pájaro persa, el hombre pájaro del vuelo extático chamánico y el pájaro de fuego de Spinoza. Vamos con el primero. En los 7 sellos del Zaratustra, quien nace en un invierno, leemos. Y si mi alfa y mi omega es que todo lo pesado se vuelva ligero, todo cuerpo, bailarín, todo espíritu, pájaro, y en verdad esto es mi alfa y mi omega. Es el baile entonces de conceptos, el baile de las cosas, porque todas las cosas, antes de la salida del sol, dice Nietzsche, prefieren bailar sobre los pies del azar. Son entonces las nupcias con la eternidad, donde lo que se recibe es el anillo del retorno. Y dice, si alguna vez extendí silenciosos cielos encima de alas propias, volé hacia cielos propios. Si yo nadé jugando en profundas lejanías de luz y mi libertad alcanzó una sabiduría de pájaro,
y así es como habla la sabiduría de pájaro. Mira, no hay ni arriba ni abajo. Lánzate de acá para allá, hacia adelante, hacia atrás, tú, ligero, canta, no sigas hablando. No hay que asombrarse, pues, de aves migratorias como las fragatas, que duermen mientras vuelan durante la noche, mezclando vigilia y sueño, o que en la mezcla apolínea y dionisiaca de sueño y embriaguez, las fronteras se desfiguren, bajo el influjo de bebidas narcóticas de la que todos los hombres y pueblos primitivos, dice Nietzsche, han hablado en sus himnos. La figura de desandar los pasos cobra aquí otro sentido. Hay un momento, dice Nietzsche, en que el humano olvida cómo andar y olvida cómo hablar, y al bailar está a punto de volar por los aires. Aquí tenemos entonces otras tres figuras. El migrante o el extranjero, que sería Dionisios, aquel que viene de Oriente, tal vez de Persia, de Irán, como el Zaratustra, que es extraño. El segundo sería Apolo, el dios Apolo, aquel que hiere desde lejos con el arco, aquel que actúa a distancia. Y finalmente el sátiro, que es el que vive en la selva. Con el sátiro se da el desplazamiento del lobo al jaguar, al águila, del rey, del soberano, al chamán, y de la soberanía majestuosa e indivisible del hombre lobo a un hombre pájaro, capaz de pasar de un lugar a otro, jugando a una interrelación de todas las cosas como en el caso de los tucanos. Al igual que el niño Dionisos, quien luego de ser despedazado es devorado por los titanes, el chamán, en vuelo extático, es devorado por un monstruo, un caimán, una serpiente enorme, un remolino de agua, para luego renacer. El tercer pájaro es el converso, el pájaro de fuego, iridiscente y de resplandores penetrantes y desgarradores, el pájaro andaluz. Es Espinosa. Nietzsche mismo da una beta para pensar esto en el aforismo 60 del Anticristo. Y dice, el cristianismo nos arrebató la cosecha de la cultura antigua. Más tarde volvió a arrebatarnos la cosecha de la cultura islámica. El prodigioso mundo de la cultura mora de España, que en el fondo es más afín a nosotros que Roma y que Grecia, que habla a nuestro sentido y a nuestro gusto con más fuerza que aquellas. Fue pisoteado, no digo porque pies. ¿Por qué? Porque debía su génesis a unos instintos aristocráticos, porque decía sí a la vida incluso con las raras y refinadas suntuosidades de la vida mora. Casi un siglo después de publicado El Anticristo, de este lado del Atlántico, el crítico literario uruguayo Ángel Rama ratificaba ese olvido de lo ibérico. Nacida de las esplendas lenguas y suntuosas literaturas de España y Portugal, las letras latinoamericanas nunca se resignaron a sus orígenes y nunca se reconciliaron con su pasado ibérico. Lo ibérico ha sido vergonzante, en especial en esa beta mora y judía, según por ejemplo lo muestra José Gauss, una de las figuras de este pensamiento latinoamericano, quien escribía en 1945 que las modernas filosofías nacionales empiezan con el término de la constitución de los modernos estados nacionales y con el empleo de los idiomas correspondientes. Por tanto, Séneca, San Isidoro, los filósofos árabes y judío-españoles no integran o contribuyen a integrar una filosofía propiamente española. A América Latina entonces llegará Madrid y no Andalucía, llegará el Escorial con José Ortega y Gasset y no Córdoba. En la busca de Averroes, Borges escribirá sobre el imposible encuentro de Averroes con Aristóteles, mostrando la riqueza de la intraducibilidad de ciertas nociones griegas, desencuentro que al final será nuestra propia e infructuosa busca de Averroes y de Zaratustra, el iraní. Dice Borges, infinitas cosas hay en la tierra, cualquiera puede equipararse a cualquiera. Equiparar estrellas con hojas no es menos arbitrario que equipararlas con peces o con pájaros. En cambio, nadie no sintió alguna vez que el destino es fuerte y es torpe, que es inocente y es también inhumano. Los tres pájaros, todo, una brizna de hierba, un árbol, el canto de un pájaro en un mismo plano.
Ya no es entonces el frío nihilista del todo vale, de que nada vale la pena, sino el plano donde todos los seres valen. La roca, la lluvia, el humano, el águila, el migrante y el nativo, el loco y el razonable, todos los nombres de la historia. ¿Somos capaces de experimentar esto? Tres pájaros, cada uno, como dice de nuevo Ernesto Hernández, poseedor de las tres virtudes. Indiscernible, pues se va a lo más alto. Imperceptible, pues no tiene determinado color. Impersonal, pues canta suavemente. Todo un mundo mineral, animal, cósmico, tan poco humano como inhumano, escribe Nietzsche, aquel mundo que está bien oculto a los ojos del hombre, dice, aquel inhumano mundo deshumanizado que es una nada celeste. En vuelo contra lo geográfico y el territorio nacional aparece entonces lo geológico, una suerte de memoria no psicológica, una memoria cósmica que es al mismo tiempo vegetal, animal y anorgánica. La indagación geológica de Nietzsche sobre la moral es una suerte de agrimensura de las fuerzas que conforman la materia y lo viviente, que conforman el musgo de la tierra. Escribe él, lo bello es una sonrisa de la naturaleza, un exceso de fuerza y de sentimiento de placer de la existencia. Piénsese en las plantas. Son precisamente los impulsos artísticos de la naturaleza los que van a proveer un nuevo tono, un acompañamiento al canto vivo entonado desde el nacimiento de la tragedia. Ese canto es el clamor del ser, el grito del devenir. No era solo sobre el papel, en el caso de Nietzsche, donde se estaba operando una transformación, era en su propio cuerpo y a través de su propio cuerpo que su pensamiento estaba adquiriendo otro ritmo, otro acorde, otro tono. Es ese ritmo escritural del aforismo, de la repetición musical, es el canto de Zaratustra. Dice Nietzsche, lo que yo necesito es una música en la que se olvide el sufrimiento, en la que la vida animal se sienta divinizada y triunfe, con la que se quisiera bailar, con la que uno quizás, planteado cínicamente, pueda digerir bien. La vida aligerada por ritmos ligeros, pero esos son juicios fisiológicos, no son juicios estéticos solamente. Este canto y este baile eran inaudibles e invisibles para buena parte de los lectores y sobre todo para los jueces del nacimiento de la tragedia. Nietzsche se estrellaba y se estrella aún hoy como se estrella un pájaro ante un vidrio, en apariencia transparente. El joven Nietzsche ya lo había entrevisto. Dice, de ahí que el lenguaje, en cuanto órgano y símbolo de las apariencias, no puede en ningún momento o lugar exteriorizar el hondo núcleo íntimo de la música. Siempre se lanza a imitarla, pero lo único que hace es rozarla superficialmente. Lo que emergió entonces con ese libro de Nietzsche también fue un nuevo tipo de lector, el que otea a vuelo de pájaro, un nuevo experimentador. Por eso Zaratustra habla de esa cosa inexpresable, ese deseo o esa virtud que da el arte. Contra Heidegger, la voluntad de apariencia no sería aquí voluntad de poder, sino voluntad de arte, esto es, voluntad de potencia. Un ímpetu que desestructura en un vuelo errático, desestructura las formas, los sedimentos y siempre está abierto a la heterogénesis. El artista entonces no pinta las formas, sino las fuerzas. No modela las formas, sino que modula las fuerzas. Dice Nietzsche, un construir y destruir sin justificación moral alguna, eternamente inocente, solo se dan en este mundo en el juego del artista y del niño. En este sentido, en medio del carácter fabulado y fabulador de la vida, el artista se libera en la apariencia, no a través de ella, ajeno a la imagen y el concepto, en fusión con el corazón del mundo, dice Nietzsche, con el corazón del colibrí. Esa búsqueda de otros ritmos y tonos hará entonces volar a Nietzsche a otras latitudes. Así le escribe en un borrador de carta a alguien desconocido en 1888, ya en el periodo intermedio de su vida. Vengo de 100 abismos en los que todavía no ha osado penetrar mirada alguna. Conozco alturas hacia las que ningún pájaro se ha extraviado volando. He vivido en el hielo. Me han quemado 100 nieves.
Me parece que caliente y frío son en mi boca conceptos diferentes. El frío y el calor, el hielo y el infierno se trastocan. Las polaridades se destemplan y deshielan. Las torsiones en danza estelar permiten que los pájaros vuelen hacia atrás, como el colibrí, en esa búsqueda de un nuevo acorde y una nueva cadencia. No hay que olvidar que el título del libro central de Nietzsche, en lo que hemos estado conversando, es El nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música. Publicadas tardíamente por uno de sus biógrafos en 1976, las composiciones musicales de Nietzsche han quedado parcialmente olvidadas. En total son 74 partituras, donde Nietzsche al final se revela a sí mismo como un ave en vuelo que compone son mundos. Teniendo presente la obra Carmen de Bizet, escribe esto Nietzsche en uno de sus apuntes. Dice: yo no tengo bastante fuerza para el norte. Allí predominan almas artificiales y torpes que trabajan tan asidua y necesariamente con los cánones de la prudencia, o el castor con sus construcciones. Entre ellos he vivido toda mi juventud. He aquí lo que cayó sobre mí cuando por primera vez vi un atardecer con su rojo y su gris aterciopelado en el cielo de Nápoles. Fue como un escalofrío, como si me compadeciese de mí mismo al haber comenzado mi vida siendo viejo, y con lágrimas tuve el sentimiento de haber sido salvado en el último momento. Yo tengo bastante espíritu para el sur. El tono es musical y es tonalidad del color, de juego de tersuras, invectivas y, como el bailarín, de tanteos con la punta de los pies. Es un revoloteo. De ahí las insalidas perpetuas de tantos hermeneutas y filólogos tratando de descifrar a Nietzsche, de hallar su sistema, su gran tesis, la proposición fundamental de Nietzsche sobre esto o aquello. Esa es precisamente la inmensa sordera de Heidegger. De nuevo dice Nietzsche: esta música, hablando de la música mediterránea del sur, esta música me parece perfecta. Se mueve con ligereza, con flexibilidad y gracia. Es amable, no produce sofocos. Lo que es bueno es ligero. Toda cosa divina se mueve con pies delicados. Esa es la primera proposición de mi estética. Esta música es traviesa, inteligente y fatalista. Es rica, es precisa, construye, organiza y es acabada. Por eso contrasta con ese pulpo de música, la melodía infinita. Su alegría es africana. Envidio en Bizet su modo de ser, por aquello, para lo que la música culta de Europa todavía no tiene un lenguaje, por ese algo meridional, más moreno y más bronceado por el sol de su visión de las cosas. Y por fin está el amor que ha sido de nuevo puesto en su lugar dentro de la naturaleza. Tono musical, tonalidad del color, calidez y alegría. ¿Qué pesimismo cabe aquí? Ninguno. Si acaso el pesimismo de la fortaleza, así lo llama Nietzsche, el del bailarín que en lugar de lamentar el desfondamiento de los planos, los usa como superficies para realizar leves apoyos. Ningún sistema aquí, solo danza con la alteridad, en la alteridad. Se trata, pues, para el artista de hacer visible lo que no está oculto, pero es invisible. Así eso invisible sea atroz. La verdad, contrario a lo esperado, no es una revelación ni una liberación, comporta el horror. También se trata entonces de estar a la altura de lo vergonzoso que hemos podido llegar a ser. Es decir, se trata de describir nuestros horrores, pero de hacerlo sin resentimiento. Y para ello, la indicación de Nietzsche es más que preciosa. No se trata solo de vincular arte, ciencia y vida. No es tanto superponer los tres planos, sino de antemano no separarlos. Dice él: contemplar la ciencia desde la óptica del artista, más el arte desde la óptica de la vida. Para Nietzsche, entonces, la base más noble para pensar no es la sistematización, sino el arte. O sea que la fuerza del pensamiento no radica en el conocimiento, sino en la creación. El arte, así, no sería tanto un objeto a pensar, un objeto para el pensamiento, sino su magma, como un engrudo. Pero claro, es un magma que se chorrea por todos los lados.
Es el río de fuego de Nietzsche, chorreando sobre la divina mesa de la tierra. Ahí, en ese río, está el niño Nietzsche recibiendo los regalos de la exterioridad. A su lado está el artista niño, escuchando caer las lágrimas del pájaro salvaje de Vallejo, en mitad de la aurora, atisbando el futuro. Gracias. Gracias, Alejandro, por recordarnos este grito vitalista de Nietzsche y este devenir que se funde como un pájaro de fuego. Nietzsche y Spinoza en un devenir vitalista. Pues como no hay en este momento del auditorio preguntas, me gustaría que de pronto nos ampliaras esa figura que planteas del artista, esa mezcla entre sátiro y arlequín, que se desprende precisamente de su condición de individuo para entrar más bien en procesos de individuación en su encuentro y en su juego entre el mundo y el azar. ¿Aló? ¿Ahí? Sí, Aro. Hola, Ernesto. Hola, Alejandro, ya te escuchamos. Sí, qué pena, es que puse otra vez silenciar el micrófono y se bloqueó de nuevo, pero ya. Eh, Me preguntabas entonces por la mezcla del sátiro y el arlequín. Sí, sí, sí. Eh, sí, es interesante porque esa figura satírica gradualmente va a ir desapareciendo de la concepción de la tragedia a medida que en la tragedia por lo menos Aristóteles va a privilegiar la cuestión de la palabra y el diálogo en detrimento de esta cuestión satírica y ditirámbica.
va a ir quedando relegada precisamente por esa forma medio monstruosa, medio exterior que viene desde afuera, que precisamente está en lo que se puede llamar lo selvático, va a ir perdiendo cada vez más relevancia y es Nietzsche quien es capaz de percibir precisamente ese otro nacimiento de la tragedia que había sido desplazado por las concepciones más convencionales. Creo que tanto el sátiro como el arlequín, en algún momento Nietzsche va a hablar, uno de sus textos finales va a hablar, se va a definir como solo bufón, solo poeta. Creo que precisamente son las figuras que van a poder desquiciar todo este entramado filológico y estético que había de alguna manera capturado, había atrapado todas esas posibilidades que Nietzsche va a desplegar en su lectura sobre la tragedia griega. Luego hay otra figura, esa figura del arlequín va a dar muchos giros y hay una parte que me parece muy llamativa y es toda esta colección de parches de colores del arlequín, que Deleuze en algún momento va a hablar de eso, refiriéndose, si no estoy mal, a la literatura norteamericana y cómo opera por una serie de parches. Entonces creo que ambas figuras, ese sátiro barbado, monstruoso y este arlequín colorido, iridescente, pues son figuras aún para pensar, personajes que de alguna manera Nietzsche no solo va a retratar, sino que creo que va a experimentar en su propio cuerpo. Toda esta reconstrucción de lo satírico pues es supremamente fragmentaria porque son textos que están más o menos perdidos, son textos que no se pueden reunir para lograr imágenes acabadas, pero precisamente lo que va a mostrar Nietzsche es que así se tuvieran todos los textos para reconstruir a ese personaje satírico, hay algo que se va a escapar y que no es retratable a través de la palabra, de la reconstrucción filológica. Entonces esa es una, creo, de las tareas, de los desafíos, no tareas, desafíos que se abren con Nietzsche y es la creación de personajes que no pasen por la representación. Me parece un desafío inmenso, pero esa es su invitación en parte, creo. Tenemos una pregunta, te la leo. Sí, ¿En en qué posición filosófica podemos pensar el arte de hoy cuando solo tenemos miedo de todo y hemos perdido el sentido dionisíaco de la vida? sí, es esta cuestión nihilista de congelamiento de la afectividad, de congelamiento de la fuerza de existir, pues sí realmente ha ido formando una costra difícil de corroer para el artista, para el escritor, para el filósofo. Pero de nuevo, yo creo que Nietzsche mismo en su proceso de salud, de enfermedad, creo que va a mostrar cómo a pesar de, o gracias a todo ese proceso catastrófico que estaba viviendo en su cuerpo, es que es capaz de llegar siempre más allá, siempre lanzar la flecha una vez más y cada vez más lejos. Obviamente el precio que paga, pues es, ya lo sabemos, pero de todas maneras, creo que en Nietzsche hay esa posibilidad de evitar ser seducido por esta música de la tranquilidad y el sosiego, que es un poco la invitación que hay en parte del mundo. Y creo que hay que hacer, o sea, el artista tiene que hacer frente al mundo tal cual es el mundo hoy sin ideales, sin esos optimismos que Nietzsche habla de este hombre optimista y teórico, pero sin la desolación del nihilismo, ¿verdad? Sin esa resignación y ese pesimismo
en el sentido convencional. Entonces, yo sí creo que con Nietzsche se puede seguir construyendo mundos posibles y se pueden seguir encontrando armas para enfrentar esta helada que de verdad adquiere dimensiones grotescas, pero creo que ahí hay una forma de aún alzar el vuelo con Nietzsche, aún en estos momentos. Te leo aquí un comentario de César. Dice, la figura del Arlequín la encuentro análoga al Dionisio despedazado por los titanes. Ujú. Ok. Sí, sí, creo que hay cierto eco entre ambos. Todavía me falta desarrollar mucho más lo que podría ser un baile entre esos dos personajes, pero creo que sí hay una evocación que se repite entre el Dionisio, el sátiro, el arlequín. eh, y creo que hay que elaborarla todavía más, pero sí, 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 creo que esa puede ser una pista interesante. Hacer una analogía del Dionisio despedazado y la figura del arlequín como toda esa tela, ese manto, ese manto rehecho y contrahecho a punta de retazos. Y ese Arlequín que nos recuerda a Michel Serres, ¿no? Ujú, En torno al proceso pedagógico. ujú. Y de esta Latinoamérica que es un Arlequín geopolítico. Sí, Bueno, así. Alejandro, muchas gracias por tan excelente eh, conferencia, muy conmovedora y verdaderamente he sentido allí un grito vitalista que anuncia un devenir eh, por fuera de todo este condicionamiento y esta homogeneidad contemporánea. Gracias. No, gracias a ti y a todos los que escucharon. Gracias.